muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Realmente esto es un equipo de ensueño. Un Dream Team. O sea que gracias por recibirnos. Así es, vamos a empezar, doctor, de atrás para adelante. ¿Le parece bien? Vamos a iniciar con la decisión del Tribunal Constitucional con referente al aspecto de la licencia por paternidad. Primero, ¿qué papel jugó usted en esta, no en la decisión, porque la decisión es del tribunal, sino en el aspecto primario, que es que el Constitucional pudiera conocer estos artículos del Código Laboral? ¿Qué papel jugó usted en esto y qué le parece la decisión tomada por el Tribunal Constitucional devolviendo la decisión y diciendo que no es, que debe ser mucho más equitativo la decisión de la licencia por paternidad comparada con la que tiene la madre ya hasta el día de hoy? Sí, yo creo que no hay mejor forma de describir esto sino como un caso que uno vivió en carne propia. Histórico. Bueno, sí, es el fallo, pero la razón por la que llegamos al fallo, digamos que fue un tema de vivencia personal. Total. En el 2013 nace mi primer hijo y yo era consultor jurídico de la DGI y yo no me pude coger 2 días. Sí. Entonces, Terrible. Luego entonces mi hijo más pequeño nace en pandemia y pude tener todo el tiempo del mundo. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que nosotros nos merecemos. Entonces interpuse una acción de inconstitucionalidad contra esa parte del artículo 54 que solamente nos da 2 días. Y lo que se argumentó, que acogió el tribunal, esperemos evidentemente cuál va a ser el desarrollo, porque usualmente el pleno decide acoger o no una acción, digamos que las líneas generales, y luego un magistrado que es el equivalente al juez ponente de la Corte Constitucional colombiana, entonces desarrolla. Motiva. Con su equipo, motiva, correcto. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Pero los argumentos que parece haber acogido es que se violaba el interés superior del niño, que obviamente había un tema de igualdad de género, porque la mujer tenía 14 semanas, mientras que el hombre solamente podía tener 2 días. Pero igualdad de género en la perspectiva de compartir los quehaceres del hogar, sobre todo la tarea de la crianza. Y ese artículo 55, que si bien ha sido bastante utilizado por el tema del matrimonio homosexual, es un artículo sumamente rico que tiene 2 numerales puntuales. Uno, que es el primero, que dice que toda persona tiene derecho a constituir una familia. Y dice que hombre y mujer gozan de los mismos derechos dentro de la familia. Y el 10, que es muy importante también, es el que habla de todo lo que tiene que ver con compartir como deber las tareas del hogar. Entonces, el Tribunal Constitucional acogió esos argumentos y ¿qué dijo? Dijo, mira, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la razonabilidad. La Constitución, desde la primera Constitución, 1844, reclama que las leyes tienen que ser razonables. Pero eso es muy subjetivo, porque lo que es razonable para Johanna probablemente no es razonable para mí. Entonces, nosotros tomamos prestado, eso lo sabe muy bien Wendy, de la Corte Constitucional Colombiana, un test de razonabilidad. Es decir, mira, esto es lo que tú vas a usar, como tiene un alto contenido subjetivo, esto es lo que tú vas a utilizar para que tú sabes si efectivamente es razonable o no la ley. Entonces te dice que tiene que hacer 3 pasos. Primero, revisa cuál es el fin, revisa cuáles son los medios, y luego entonces vamos a ver si hay una correlación entre fines y medios. Porque a veces tú puedes querer un fin y el medio es muy gravoso, el medio es muy, digamos que puede ser, tú sabes muy bien, sobre todo puede en el afectar área, más. en el área que tú estás, en el área que tú manejas perfectamente, que todo el tema de lavado activo y cumplimiento. Entonces, el tribunal dijo, bueno, el fin es garantizar que el hombre tenga un espacio para compartir con su hijo recién nacido, pero sobre todo acompañar a la mujer en el cuidado del menor. Pero el medio no es razonable porque son 2 días. Entonces lo que tú querías garantizar no lo estás garantizando porque solamente le estás dando 2 días. Eso es yo, Johanna, adelantándome al razonamiento que va a tener el tribunal. Entonces, al acogerlo dijo, bueno, mira, no es razonable, viola igualdad de género, pero también viola el interés superior del niño porque no puede estar el padre en ese momento de una necesidad socioafectiva o afectiva tan importante que es el momento del nacimiento. Alberto, ¿y se consideraría razonable, justo por lo que acabas de indicar, que sea exactamente el mismo tiempo? Estaríamos hablando, esa fue tu postura ante el Constitucional. Igualdad completa, 14 semanas para ambos. Es una muy buena pregunta, sí. Y no consideras que se tomó en cuenta para las 14 semanas el tema biológico, el tema médico, que nos llevó ahí. ¿Entiendes que la igualdad debe de indicar que sería lo mismo las 14 semanas y por qué?
Tu pregunta es excelente, porque nos obliga a desarrollar otros temas. Sí, porque ciertamente el niño tiene unas necesidades puntuales, niño o niña, cuando nace, unas necesidades puntuales que están inclusive ligadas al tema de la lactancia. Hay mujeres que no pueden hacerlo. Por lo tanto, digamos que si sacamos ese argumento de la lactancia, se trata de acompañar en ese momento donde tiene la necesidad de un cuidado tan particular el niño, acompañar en el proceso, que cogérselo prestado, sacarle los gasecitos. O sea, estoy diciendo en términos prácticos, acompañar ese proceso, pero también asumir esa responsabilidad, amanecer, asumir esa responsabilidad. Yo creo que, digamos que va fortaleciendo esa necesidad que tenemos de que el hombre se integre a la tarea del hogar y que dejemos de ver a la mujer como la responsable única del cuidado. O sea que sí, si tú me preguntas a mí, yo te digo que sí, 14 semanas. Alberto. Claro que sí. Pero el razonamiento del tribunal es muy válido. El tribunal dice, vamos a hacerlo de manera progresiva, de acuerdo a la realidad socioeconómica. Eso te iba a decir, que cuando yo leí el documento, que bueno, tenemos un amigo en común, Rubén Lamarche, que fue quien me lo mandó. O sea, bien. sí, él me decía eso, él me decía el tema del nivel socioeconómico, porque hay muchos padres que son, que no son empleados, por ejemplo, que son emprendedores, que tienen que salir literalmente a buscar como el dinero diariamente. Entonces, en ese sentido, es un periodo que debe de estar sujeto al nivel socioeconómico de la familia que recibe al infante. Sí, pero vámonos más allá inclusive. Tratemos un tema inclusive hasta un poquito más espinoso. Hay tareas que son asignadas regularmente al hombre, por una cuestión biológica, porque somos diferentes. Sí, totalmente. Esa es la verdad. Entonces, en esos casos, pensar en que tú puedes tener 14 semanas sin, por ejemplo, el operario de una maquinaria particular. Por ejemplo, tengo el caso de un cliente que tiene operarios que trae de Italia a que operen esa máquina. Esa persona va a estar 14 semanas fuera. O sea, son las preguntas que nos hacemos. Sí, claro. Lo que pasa es que eso nos obliga a tener otras discusiones, como la calidad del empleo en República Dominicana, como qué es lo que estamos generando, cuál es la realidad de nuestro empleo en República Dominicana. Pero los cambios en los derechos no esperan a que nosotros nos acomodemos. Entonces, eso es así. Lo que yo entiendo es que, o sea, al final, y lo que busca el Tribunal Constitucional es que esté establecido en la legislación. Ya luego dependerá, y era lo que conversábamos ahorita, dependerá de la composición de cada familia, si efectivamente el padre podrá tomarse las 14 semanas o no. De eso va a depender eso, o sea, porque quizás un emprendedor que tiene su propio negocio no es igual al que tiene una petición o una responsabilidad en una empresa. Quizá el emprendedor tenga más facilidad de movilidad que el que está ya contratado en una empresa X con una responsabilidad específica. Quizás sienta mucho más presión de ir a cumplir con su labor y no quiera tomarse las 14 semanas, pero está en la legislación. Ya está de ese individuo, si quiere o no, pero ya está establecido que eso es lo que se supone, debe buscar siempre la legislación, o sea, en derecho, porque si no está establecido, no se puede exigir. Usted no puede exigirle a su trabajo, pero bueno, adelante. ¿Usted cree que son todas las empresas que están capacitadas para eso? Todas las empresas, un mes, 15 días, hay empresas que no soportan eso. Eso es muy buen punto. No son todas las empresas. Eso es muy buen punto. Perdón. Sí, y claro. más como dijo Joana, el COVID ha transformado todo. Hay empresas que tenían 15 empleados y tienen 3. Está el esposo, está la familia y tienen 2 o 3 empleados. Y que se le vaya uno, que es clave, por tanto tiempo, es duro. Sí, completamente. Voy a conectar con eso. Esa última parte de lo que decías. Ciertamente, los cambios no esperan. Pasó con el Código Procesal Penal. Bueno, ¿cómo vamos a implementar un código garantista cuando hay tanta delincuencia? Esa es la pregunta que nos hacíamos en ese momento. ¿Cómo podemos hacer el código? Pero teníamos que tener un código. Tendríamos que decir que no se ha implementado, pero... Pero esa ya es otra discusión. Pero lo que estoy diciendo, Giovanex tiene toda la razón del mundo. 90% de las empresas dominicanas están dentro de la categoría de MIPYME. Exacto. De hecho, el 87% de ese 90% son microempresas. Lo que significa que tienen menos de 10 empleados. 10 empleados. Estoy completamente de acuerdo. Por eso tiene que adecuarse a la realidad socioeconómica. Aquí nosotros lo que tenemos que tratar de sacar lo mejor de esta sentencia. Y es que la sentencia trae un mensaje con ella misma. Y es el tema de la integración del hombre en las tareas del hogar. Las estimaciones de la ONU, es muy interesante,
Porque uno tiene la idea de que el hombre dominicano no hace nada en la casa. No. Pero dedica mucho menos tiempo. Lo que dice la ONU es que 11 horas de una semana completa, 11 horas del hombre son dedicadas a fregar, a suapiar. Está hablando de una casa normal, mientras que 36 horas son asignadas a la mujer. Pero no solamente eso, a la mujer se le asigna toda la labor del cuidado. Tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a los enfermos, tiene que cuidar a la persona Al con hombre. discapacidad y al marido cuando le da una gripecita. Eso es así. Sí, pero se acuestan. Eso es así. No, con los 4 comas para arriba. Listo y servido. Listo. Igual que el hombre a la mujer cuando se enferma. Sí, por claro. supuesto. Pero yo estoy seguro que tú, hombre, al fin, lo haces. Sí. Pero la verdad es que La mayoría no lo no. hacemos. La Alberto. mayoría no lo Sí, hacemos. es verdad. Entonces, esto es un mensaje que nos lleva a esa reflexión. Yo creo que es muy importante. Mire, Alberto. Alberto. Vamos a hablar de ¿Tienes? política. Sí, que no sí. habla de política. Antes de vamos política, acá. antes de política, yo quiero Sí, seguir hablando no, de no. esa sentencia. Déjenme llevarlo donde, ¿A qué ¿verdad? se metió a eso? Déjeme hacer una pregunta sobre la sentencia. Mire, cuando usted somete recursos, ¿cuál era su aspiración? Y lo pregunto porque cuando me fui a revisar la realidad de la región, la mayoría de los países tienen 9, 12, 10 días. Correcto. ¿Usted aspiraba realmente a que la sentencia Cuba equiparara tiene las 14 más. semanas que se le da a la mujer? Y lo pregunto también, partiendo de la realidad de la región, y la actitud del empresario dominicano, porque el empresario dominicano, incluso hasta con la mujer, lo piensa, se me va a ir 14 semanas. Yo le digo porque lo he vivido, se va a ir 14 semanas. Incluso un ejecutivo dijo a una mujer, pero mi hija, ¿cuántas veces que tú vas a parir? Parió 3 veces consecutivas, porque se le iba a ir 14 semanas de manera consecutiva. Entonces, ¿a qué usted aspiraba cuando se sometió la sentencia? De hecho, le concateno ahí el recurso que tiene José Horacio, el proyecto de ley de 10 días o 12, si no me equivoco. Entonces, ¿pero a qué usted aspiraba? ¿Usted aspiraba a 12, 15 días o realmente a que se equiparara con lo de la mujer? Mira, esa pregunta tiene 2 respuestas. Una respuesta como técnico y una respuesta como papá. Sí. Como técnico, yo aspiraba que nosotros tuviéramos más tiempo con nuestros hijos. Yo sabía la realidad de la región, pero también si tú te vas un poquito más para arriba, llega hasta Canadá, que tiene 1 año y medio, y te vas un poquito más para arriba todavía, y llega a Francia, que te da 6 meses. Entonces, yo sí Cuba esperaba tiene tener 6 más meses tiempo. también. Y como papá, Cuba. Cuba también. 6 meses. Entonces, No, es una no, locura. pero yo entiendo que eso no es una realidad. Ahora, como papá, José María, yo lo que locura. quería era estar más tiempo. de 2 Sí, días. sí, claro, yo sé que sí. Entonces, ¿qué pasó aquí en República Dominicana? José Horacio somete 15 días, que yo creo que era viable, 15 días es un tiempo razonable, pero en la discusión interna se dieron 10 días y se impuso el tema, digamos, económico. Pero ¿qué pasa? ¿Cambia eso la sentencia actual? Yo creo que sí. Primero, la sentencia actual invita al Senado a hacer una reflexión sobre igualdad y acelera hasta cierto punto el proceso que ellos tenían que tener, porque está ahora actualmente en una comisión creada para estudiarlo, y acelera el proceso en el cual se va a aprobar. Ahora, también van a tener que integrar una cláusula donde se hable sobre la progresividad, porque la misma sentencia reclama que ahora vamos a comenzar con una cantidad de días, pero progresivamente vamos a alcanzar la igualdad de género, con el limitante de la realidad socioeconómica. Pero algo muy interesante, aquí entre nosotros, si pasan los 2 años y ellos no la aprueban, nos quedamos sin los 2 días, nos quedamos con 0 días. Sí, porque Porque ya, la ya se constitucionalidad anuló. fue diferida. Pero me dice una persona del Congreso Nacional, Alberto, me dice una persona del Congreso, dice, ciertos hombres estarían de licencia todo el año. Me refiero, o sea, me imagino que se refiere a la cantidad de veces que estaría Que dando... distintas mujeres que- dan a luz. No, pero espérate. Claro, entiendo pues eso. una mujer no puede dar, en el y año que no la- puede dar y a que luz 2 los veces. hombres, una buena cantidad, yo no diría Lo todos, delataría eso, porque ¿sí? no es bueno generalizar. Y ciertamente, como hay algunos, como Los hombres refiere pueden esta preñar el año persona, entero, pero la que mujer no- algunos la se mujer no tomarían puede ese tener- espacio para dedicarlo a otras cosas que no sea necesariamente el acompañamiento a su esposa o al cuidado de ese recién nacido. Ciertamente hay otros que tomarían esos días para otra cosa, para fiestar o para andar. Eso es cierto, pero Sí. también hay otra. Pero al final vamos a caer en lo mismo. Yo creo que lo que debe estar es establecido, Sí. que no sean 2 días, porque 2 días no dan para absolutamente nada. Hay que salir a declarar al niño, comprar algunas cuantas cosas para la casa. O sea, Ya. se requiere realmente un acompañamiento por parte del padre,
mucho más allá de 2 días, porque 2 días no dan para absolutamente nada. Pero vamos a hablar de política. Alberto. Pero Sí, antes de pero eso, antes de espérate, hablar de Alberto, política, a ti te gusta Sí. mucho el derecho, Antes de- Alberto, pero gusta- tenemos que traerte a otro punto. Sí, Pero pero yo bueno, quiero de- preguntarte Lo antes. que pasa es que ese es un punto Sí, muy sí. importante y porque lo he oído mucho. Ujú. Y dice, bueno, ahora sí es verdad que se va a beber. Eso lo he oído mucho. Sí, ese sí, texto. sí. Pero es un abuso de Eso es lo derecho. menos. Eso es lo mismo que pasa con la mujer que se inventa que la agreden. Cuando no la han agredido y va y pone una querella. Vamos a eliminar todo lo que tiene que ver con la No, lucha contra la claro violencia que por una doméstica. minoría. No, no. Excelente Por una ejemplo. minoría que abusa Mira, del derecho. Alberto, yo te quiero, perdón, Alberto, Wendy, yo dame te un quiero, segundito, Marien, porque ya debemos, por la hora debemos de ir llegando al tema que Pero yo queremos vuelvo, abordar, yo vuelvo. sobre todo con Alberto, porque no lo habíamos tenido aquí. Abogado, exitoso, muchos años de carrera, una función pública que te cogimos prestado en algún momento del sector privado, muy bien llevada, político. ¿Qué te anima, Alberto, a llegar ahora a aspirar a senador? ¿Y cuál ha sido tu trayectoria política si la has tenido? Porque la desconozco. Para mí es un abogado. Si has estado en la política, por favor, cuéntanos. Así es. Yo soy un... contrario a lo que tenemos generalmente en el espectro político, que es un político profesional, yo soy un profesional que decidió hacer política. Yo siempre tuve la inquietud, y eso me viene de familia. Yo me crié escuchando las historias de lucha, sobre todo de la familia Fiallo y la familia Villini. Entonces eso evidentemente iba marcando mi personalidad. Pero yo fui construyendo en mi independencia, como te habían dicho, sobre todo independencia económica y mi formación profesional. Y bueno, acumulé 23 años de ejercicio y 20 años de enseñanza y de docencia en las aulas. Y ya me toca. Siempre, te confieso que el servicio público terminó de confirmar ese enamoramiento por lo público, por lo político. Y sí, yo creo que ya nos toca. Y por eso también es la razón por la que cojo Opción Democrática. Porque no es, digamos que del menú, del espectro, es precisamente lo diferente. Pero Tú- ¿cuáles son tus intenciones, Alberto? ¿Cuáles son sus propuestas? Imagino que debe tener propuestas para llegar Así mismo. con la intención de llegar al Congreso Nacional, ser senador de una de las demarcaciones más importantes del país. ¿En qué consisten sus propuestas? ¿Cuáles son sus ideas? Me encanta que tú preguntes eso, Joana. Y espero que todos los periodistas, comunicadores, hagan lo mismo con los demás candidatos y candidatas a todos los puestos de elección. Yo tengo 4 propuestas. ¿Por qué 4? Bueno, yo le llevé a Minú 20. Y Minú me dijo, mira, a nivel de comunicación tenemos que manejar Reduce. 3 propuestas. Entonces, peleando un poco, pude colar la 4ª propuesta y tú vas a entender por qué pude colar esa 4ª propuesta. La primera es una ley de emergencia alimentaria. Tenemos que reducir a la mitad, de manera temporal, los impuestos a los combustibles. Específicamente aquellos que se utilizan para llevar los alimentos de la tierra al mercado. Y específicamente también el costo eso va a impactar inmediatamente el costo del transporte público. Porque tenemos que generar mayor poder adquisitivo para que los dominicanos no tengan que coger, la mitad de los dominicanos no tengan que coger prestado para comer. No hay una forma más palmaria, más evidente del deterioro de tu calidad de vida cuando tú te comprabas. Estoy hablando de clase media, ni siquiera impactando los sectores más vulnerabilizados. Tú comprabas 5 días de pechuga, ahora no te puedo comer 2 o 3 días de pechuga. Literal. Entonces no hay una forma más evidente de que está deteriorando tu calidad de vida que no poder tener dinero suficiente para comer. Alberto, tú estuviste en impuestos internos. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede llevar a la realidad? Gracias. Eso no va a costar 32.500 millones de pesos. Gracias por preguntarme eso. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice que Hito, sal de ese cuerpo. No, es que yo no estoy hablando de la formulita. Yo estoy hablando de reducir de manera temporal la mitad, 32.500 millones de pesos. Toma la nota por ahí porque ya te lo estoy debiendo. Segunda propuesta. Una ley de seguridad ciudadana integral orientada a una segunda oportunidad. 120.000 millones de pesos, 10% del presupuesto nacional. Yo sigo con los millones. Ya veo, Miles de millones estoy como si fuera- anotando. Sí. Entonces, estamos hablando del 10% del presupuesto nacional, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, orientado a barrios más iluminados, con equipos tecnológicos que permitan la prevención del crimen. Lo más importante, la integración. En ninguna parte del mundo, José María, Joana, donde se ha avanzado en materia de seguridad ciudadana, se ha hecho de manera desarticulada entre el gobierno central y el gobierno municipal, y el gobierno local. Entonces nosotros tenemos un decreto del 2013 de seguridad ciudadana, que tú conoces, Wendy, que es el que crea el Consejo de Seguridad Ciudadana.
Pero no hemos podido tener una respuesta articulada del gobierno. A pesar de los esfuerzos que haya hecho, no tenemos una propuesta desde el municipio a el gobierno central. Obviamente tenemos que tener más jueces, tenemos que tener más fiscales, 85 audiencias preliminares de Wendy para conocer una audiencia de defraudación tributaria. Eso es una locura. Eso es simplemente inaceptable. No lo aguanta nadie. Pero también tenemos que poder darle una segunda oportunidad a ese muchacho o muchacha que decidió hacer la vuelta y llegó al sistema penal y entró en un centro de privación de libertad. Tiene que tener la posibilidad de volver, de tener la oportunidad que no le dio el VAR. En eso se debe invertir también en la reinserción, porque tú puedes tener un PhD saliendo de una cárcel, pero nadie contrata a una persona que estuvo en la cárcel. Entonces tenemos que crear cuotas inicialmente, cuotas en el Estado y en el sector privado para que pueda haber una reinserción. Pero además, formarlos como emprendedores, porque muchos de ellos pudieran ser autosostenibles con emprendimientos personales, ni siquiera siendo empleados. Eso no cuesta 120 mil millones de pesos. Ley Vive Mujer, muy relacionada con lo que estamos hablando sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Como el cuidado está asignado a las mujeres, la idea es fortalecer la red de apoyo. Esa red de apoyo de tener instancias infantiles que no sean evidentemente depósitos de niños, sino que tengan también formación integral, estimulación temprana, lugares donde tener niños con síndrome de Down, donde podamos tener cuidado de niños, por ejemplo, dentro del espectro. Nosotros vivimos un drama diariamente con esa situación. Entonces, niños que pudieran recibir una terapia, bueno, en los centros de atención públicos pueden esperar hasta 6 meses y 1 año para recibir la próxima terapia. Y cuando tú estás tratando a un niño dentro del espectro, es un tiempo que no se puede perder. Pero también personas con enfermedad mental. Es lo que pasó en la 27, cuando tiró el bloque, resultó la muerte de una persona. Nosotros tenemos que tener espacios donde podamos tener enfermos mentales que no pueden estar en la sociedad. Las familias pobres lo amarran. Sí. Y yo recuerdo cuando probablemente he acumulado un poquito más de juventud que Marian y Johanna, pero yo recuerdo los programas de Nuria, tú también, Wendy. Yo recuerdo, o sea, tú también en el grupo de Johanna. Me voy a preocupar, Vamos a aclarar. Me voy a preocupar. Bien eso.